Buen día, queridos alumnos. Estoy grabando ahora la clase del día de hoy, que por una necesidad de ahí de una llamada que tuve que atender y se alargó, no pude estar con ustedes ahí en el salón. Y como les comentaba, mejor decidí grabar la clase y subirla ahí al YouTube para que puedan cada uno verlo en el momento que juzgaran más oportuno. Voy a acomodar nomás estas luces para que nos lastimen menos. Bien, pues se trata el día de hoy del tema, como estaba en el programa, también el programa del día de hoy, comentar acerca de la vía, acerca de Edgar Morin, un filósofo francés, todavía vive, ya es mayor, pero que dentro de su filosofía, a él se le conoce como uno de sus temas principales y más conocidos de Edgar Morin, es la teoría de la complejidad como existencia, como la vida del ser humano, compleja, compuesta de muchos elementos que no es fácil entender y captar su sentido. Pero ahora ya, digamos, desde las últimas etapas ya de su pensamiento, él se ha preocupado por ofrecer una reflexión sobre la vida de la humanidad en este tiempo, finales del siglo XX, principios del XXI, y los, digamos, anhelos humanistas que hay en el corazón del ser humano. Es decir, la valoración de la propia vida del ser humano y una síntesis ofrecida desde su pensamiento, una síntesis de ver cuál es el sentido de la vida humana al inicio de este siglo XXI. Estamos en el 2022 ya, después de una pandemia, y no es sencillo recobrar el sentido de lo que es humano. De hecho, hay muchas cosas que, digamos, amenazan o pensamientos, teorías que parece que van en contra de lo humano. Hablamos de un humanismo cuando un pensamiento eh, se pone a reflexionar sobre el ser humano en el mundo, en el tiempo, pero desde la propia dignidad del ser humano, ¿verdad? Hablamos de un humanismo cuando la reflexión se hace sobre el ser humano valorando su acto de ser, y ya de ahí cada pensador o escuela de pensamiento puede proponer pues lo que en su reflexión va encontrando. Pero en un humanismo, la valoración de la riqueza del ser humano es fundamental, si no, no es humanismo. Bien, en estos temas finales de la ética especial, pues quiero compartir con ustedes esta reflexión a partir de Edgar Morin y la lectura que dejé ahí en de tarea, que se llama Para el futuro, perdón, la vía para el futuro de la humanidad. La vía para el futuro de la humanidad. Bien, pues vamos a tratar de reflexionar con los puntos que él nos ofrece en esta vía, ¿no? Primero que nada, reflexiona el filósofo sobre un anhelo que hay en las generaciones, en cada generación tal vez de los seres humanos, y también en la nuestra. Tal vez ustedes como jóvenes lo viven de una manera especial y los adultos de otra manera y nuestros hermanos mayores de otra manera, porque ellos han visto el suceder de las últimas etapas del tiempo, de la historia de la humanidad, y han visto grandes cambios. Los hermanos mayores, nuestros abuelos, nuestros ancianos, han sido testigos de grandes cambios en la sociedad, ¿verdad? Incluso en las sociedades que más a veces alguien pudiera decir, eh, pues están muy atrasadas, no han avanzado mucho, incluso en estas sociedades que de primera vista pudiera parecer que no han avanzado o que no ha habido cambios, por favor, claro, porque el pensamiento es el que cambia, ¿verdad? A veces en algunas reflexiones hablamos del cambio como la tecnología, el cambio como los instrumentos, los medios, el teléfono celular, la tablet, la computadora, la luz eléctrica. Y sí, claro, estos medios favorecen otros cambios, pero en realidad, en lo profundo, lo que va cambiando
es una manera de vivir, una manera de pensar. Y el día de, bueno, Edgar Morin decía, bueno, en esta reflexión ofrece la oportunidad de reconocer el anhelo de una reforma de vida, así le llama él, una reforma de vida, refiriéndose a que el última parte del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, con los avances tecnológicos, con los avances, nuevas estructuras, nuevas formas de organización social, la vida del ser humano, sobre todo en las sociedades occidentales y en las sociedades pues, tecnológicas, fue aumentando cada vez un sentir de prisa. Hay una prisa, una velocidad, como si la vida empezó a vivirse con una velocidad que iba en aumento. Y hay algunos elementos por ello. Al haber más medios de producción, aumenta la productividad y cada vez más hay la necesidad de movimiento en el mercado. Hay productos que vender. Y si hay productos que vender, bueno, de esa venta de productos viene la ganancia para las empresas, para las tiendas, y viene la posibilidad de pagar empleos, y entre más productos y servicios se vendan, más empleos hay y más oportunidades de empleo existen en una sociedad. Por ello, ¿queremos empleo? Pues hay que producir más y vender más de esos productos. Esa es la lógica del comercio y la producción sobre la que las sociedades occidentales y la economía de estas sociedades se ha basado. Bien, primeramente, dice Edgar Morin que esta velocidad de la vida en la producción, ser productivo, producir, luego vender, luego recibir el pago, luego gastar eso que ganamos, gastarlo y volver a trabajar para tener más y volver a gastar, vender, producir, gastar. Fíjense, gas- tengo yo, de manera general, todos tenemos deuda, tarjetas de crédito, préstamos en el banco, préstamos en la empresa, préstamos para pagar la casa, préstamos para pagar el carro. Es deuda. Todos tenemos deuda, debemos. Y en cuanto a quien logra bajarle a la deuda, bueno, qué bueno, ya acabo de pagar el carro, ahora voy a sacar y otro préstamo más, y otro tarjetazo, ¿no? Ese ciclo de ver, trabajar, ganar, gastar, pero para ello producir y vender, ese ciclo ocupa mucho la mente de los seres humanos. De hecho, tal vez ustedes han sido testigos en muchas de nuestras familias, los pleitos entre los esposos son económicos, muchos de ellos, y a partir de allí vienen otros más. No son los únicos, por supuesto, pero la preocupación por la economía es un fundamento de esta sociedad. Entonces, esto lleva a que en general los que vivimos en esta sociedad experimentamos la velocidad de la vida. Siempre hay que hacer, siempre hay que hacer y siempre hay que hacer. Tiene su parte también positiva para el hombre, de ejercer su razonamiento, ejercer su pensamiento, su creatividad y proponer, convocar, realizar, proponer metas, caminar juntos, lograr establecer acuerdos, lograr los acuerdos, seguir adelante creciendo. Bueno, el crecimiento, ojalá que siempre fuera un desarrollo humano integral, pero parece que la sociedad del consumo y de la deuda solamente hay crecimiento hay posibilidad de crecer en algún ámbito de la vida, ¿verdad? Si quieres tener mucho ingreso, tienes que trabajar mucho, pero eso va a costa de la salud o de la relación con la familia, alejamiento de los demás. Quieres tener mucho contacto con la familia y con los amigos, sí, pero bueno, nada más que a qué horas vas a trabajar. Entonces, parece que no se puede lograr todo lo que la idea de la vida del ser humano de este tiempo tiene. Así a ustedes que son alumnos de tercero de filosofía, que están a punto ya de presentar su síntesis filosófica, les pregunto,
Ustedes como nobles alumnos de filosofía, ¿qué piensan de la vida del ser humano? En síntesis, de estos años de reflexión, ¿qué piensas de la vida del ser humano en el mundo y en el tiempo? ¿Qué piensas? Te hago la pregunta para que en algún momento de los días, estos días que vienen, escribas una breve síntesis, porque esa es una pregunta del examen de síntesis. Bueno, yo no voy a ser examinador, pero si yo fuera y les preguntara eso, primero que nada, ¿qué piensas de la vida del ser humano? Claro, y la respuesta ha de ser con fundamentos filosóficos, ¿verdad? Fundamentos de pensamiento. Y es lo que se pregunta Edgar Morin en esta etapa, en el siglo XXI. ¿Qué piensa el ser humano de hoy acerca de la vida? Y lo primero que dice Edgar Morin es que al menos parece que el ser humano desearía una reforma, un cambio en la manera de vivir. ¿Acaso no, dice él en su reflexión, de tanto producir y trabajar o estar atento en algo, surge la necesidad del descanso y de las vacaciones? Y cuando alguien tiene la oportunidad, quien tiene la oportunidad de tener unas vacaciones y viajar, vas al pueblo donde quienes son de fuera van al pueblo donde nacieron, van a visitar a sus papás, abuelos, familiares, amigos. Otros van a conocer un lugar que no conocían, a caminar en una ciudad de esas que son bonitas. Bueno, quien tiene la posibilidad. Pero Edgar Morin toma ese ejemplo. Dice, cuando uno está en el descanso, en unas vacaciones, en un lugar fuera de donde vivimos normalmente, uno se siente distendido, se van las tensiones, parece que empieza a otra vez a unirse el alma y el cuerpo, ¿verdad? Empieza uno a fijarse, tiene oportunidad de fijarse en las plantas, en los animales, una abeja que está haciendo allí un panal, un ave azul que pasó, quien va al bosque, observar los árboles, sentir la sombra, sentir el calor, el olor de los árboles, bueno, ¿verdad? Quien va al pueblo donde nació y empieza a reconocer los olores que lo acompañan desde la infancia y que allí percibió, allí aprendió. Cuando estás en vacaciones, parece que estás más integrado a ti mismo. Y entonces la pregunta es, ¿no podríamos vivir un poco más integrados así? Si no al 100% como en vacaciones, al menos una parte de eso. ¿No ansía tu manera de vivir una reforma, un cambio? Eh, Estas preguntas y este pensamiento es muy importante para tu síntesis filosófica, tanto para el examen como no para el examen de final, sino para la misma vida, porque la filosofía es el pensamiento sobre ti, sobre la vida, sobre el ser humano, sobre nuestra vida como seres humanos. Edgar Morin dice que si este sentimiento de aceleración, de acelere, ¿verdad? Acelere, 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 como también quien tal vez esté en el otro extremo, siente que su vida no ha producido nada, alguien siente que su vida no tiene un producto, no ha alcanzado metas, no ha trabajado, no ha logrado lo que ha querido. Quien está en el otro extremo de la productividad siente la vida muy lenta, no sé qué hacer, no me salen mis planes, me siento incomprendido, no encuentro la ayuda que necesito, no alcanzo a entender. Tanto uno como otro extremo llegan a un momento un momento tal vez de lucidez donde piensan, ¿y si cambiara algo de mi vida? ¿Y si cambiara? ¿No? Sigue adelante Edgar Morin y él propone, ¿verdad? Él propone que a lo mejor no tenemos claro qué cambio de vida.
A ver, ¿de qué se trata ese cambio de vida? Simplemente en esa imagen de las vacaciones, donde uno se siente más integrado con uno mismo. O sea, quisiéramos algo así de manera más permanente. Tampoco se ponen vacaciones permanentes, ¿verdad? Es más, si fueran vacaciones permanentes, ansiaríamos un cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, no, al menos en la vida diaria, cotidiana, eh, tener otro esquema, otra manera de relación entre nosotros y con el mundo y con el tiempo. Y la propuesta que él hace es recuperar la convivencia, recuperar la convivencia. Es decir, parece que estamos de acuerdo y los pueblos en general, digamos, en la historia de la humanidad, que el estar juntos, el compartir la vida con alguien, parece que eso es lo que nos llena, eso es lo que nos dice, por aquí es el camino. Así se forman relaciones de amistad con otros seres humanos. Y tal vez esa relación de amistad se madure y se convierta en amor de veras, sincero, de seres humanos. Pero el convivir, el compartir la vida con alguien más, con los amigos, las amigas, con la familia, con la sociedad, la convivencia, parece que en general la humanidad reconoce que por ahí es el camino. O sea, una reforma de vida, un cambio en el ritmo de la vida, implicaría que hubiera más contacto humano. Para eso sería el cambio. Para un mejor, más cualitativo contacto, relación humana, ¿no? ¿Verificas tú digamos, esta reflexión de Morán, la encuentras en ti? ¿Sí? ¿Sí hay en ti como que el deseo de que algo tendría que cambiar en la vida de la sociedad y de uno mismo? Y que parece que ese cambio, que no lo tenemos muy claro, pero tendría que incluir, y sería lo primero, lo que daría mucha luz, la convivencia. Fíjense que en la espiritualidad del sacerdote diocesano, y bueno, de alguna manera también del sacerdote religioso, el diocesano, como está viviendo en su comunidad, en su parroquia, anhela espacios de encuentro con los hermanos sacerdotes. Eso es un clamor, eso es algo que se escucha con mucha claridad en la vida del sacerdote diocesano. Y el religioso anhela pues ustedes viven en comunidad, pero parece que lo que anhelan es una relación humana, más fraterna, de mayor conocimiento, de mayor acuerdo y colaboración. El hecho de vivir juntos en una comunidad no asegura la comunión de corazones. Quien vive en comunidad, como muchos sacerdotes religiosos y hermanos y hermanas religiosas, anhelan una relación más fraterna, más profunda y noblemente humana. Y los que viven en la parroquia, en la casa parroquial, anhelan la relación de convivencia con los hermanos. Una relación también más fraterna, más auténtica, pero compartir más tiempo juntos. Entonces, Morán dice que por ahí va una luz, la convivencia. Esto nos lleva a pensar que para ello necesitaríamos, fíjense, si quisiéramos mejorar en nuestras relaciones humanas, en nuestra convivencia, ¿qué traería? Nos hace preguntarnos, ¿qué traería a tu vida mejorar en tu vida cotidiana la convivencia con tus compañeros, con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia, con los colaboradores en tu apostolado? ¿Qué traería a ti? ¿Qué traería a tu vida? ¿No? Dice Edgar Morin que recuperar la convivencia nos ayudaría a comprender mejor qué es la espiritualidad. Atención, Morán no lo habla desde la cuestión teologal, no es desde la fe,
La espiritualidad que habla Morán es una espiritualidad, estamos en filosofía, ¿no? A la luz de la razón, esta espiritualidad significaría todo aquello que supera, que trasciende lo material. O sea, la convivencia humana, la relación humana, nos permite entrar en contacto con aquellas realidades que trascienden lo material. Diversos pensadores a lo largo de la historia lo han dicho bien. Mira, la relación que tienes con este teléfono, con una cosa material, no, no llena tus expectativas. El teléfono es un medio y tiene sentido porque te permite comunicarte con otros, pero sobre todo con quienes dan sentido a tu vida. De otra manera esto no serviría para mucho, sino el sentido de esto es estar en contacto con las personas que dan sentido a tu vida. Si no te ayuda para esto, córtate, lo dice el Señor Jesús en el Evangelio. Si no te ayuda para estar más en contacto con las personas que dan sentido a tu vida, corta el celular. ¿Para qué lo estás pagando? Entonces, la espiritualidad sería esa relación o realidad relacional que emerge, supera, bueno, no que emerge, perdón, no está bien esa palabra, no emerge, trasciende lo material. O sea, cuando hablamos de sinceridad, cuando hablamos de aceptación, de integración, de sentido de pertenencia, hablamos de eso, de un sentido. No hablamos de $10,000. Hablamos del sentido de pertenencia. Sentirme amado, esperado. Sentirme parte de. Eso no lo da lo material. Eso no lo da un título. Eso no lo da un billete, un cheque. Eso es dentro de la convivencia. Estas realidades espirituales son las que le dan al hombre, le revelan, iluminan su sentido en la vida. Entonces, esta reforma, este cambio de vida que el ser humano va experimentando en diversos momentos, y por ejemplo, en este momento de la historia, una sociedad muy acelerada, productiva, endeudada, desearía un cambio donde la relación, la convivencia fuera mejor. Y dentro de la convivencia, los valores, las realidades espirituales, diríamos nosotros desde el humanismo cristiano, desde la sinceridad, el reconocimiento mutuo, la verdad, el bien mutuo, la justicia, el amor, la misericordia, la reconciliación, la comunión de los corazones, el acuerdo entre todos, la colaboración para crecer juntos. Parece que por ahí iría por ahí se iría cristalizando la posibilidad de un cambio de vida. A final de cuentas, dice Morán, estas realidades espirituales cultivadas en la convivencia humana nos llevaría a eso que hablamos acerca y que le decimos felicidad. Felicidad. Pero entendida, bueno, según así, desde la perspectiva de Morán, una felicidad que no sería como que la producción, gasta, compra, no, sino que la felicidad que se más o menos se esboza desde las realidades espirituales en la convivencia humana sería algo así como la paz del alma, la paz del ser humano, es decir, la paz como el estado
que resulta del vivir auténticamente como humano, auténticamente vida humana. Esa vida, vivir como humano, en lo más profundo y noble, es lo que nos daría sensación de paz y de felicidad. Una paz que no significa pasividad, no, significa estar viviendo lo que estamos llamados a vivir. Una paz que significa ser quien verdaderamente podemos llegar a ser en lo más noble y profundo de la identidad humana. Nosotros diríamos cumplir el llamado, cumplir la vocación, cumplir la misión. Eso es lo que llevaría al ser humano a la paz y a la alegría perfecta. Entonces, recapitulando, según Morán, una reforma de la vida de la sociedad actual encuentra una luz en la convivencia, donde la convivencia sincera entre los seres humanos permitiría reconocer las realidades espirituales que trascienden la materia y que van directamente al corazón, revelándole al ser humano la nobleza de su ser y la paz del alma, la alegría que resulta de vivir auténticamente como ser humano en lo más noble. No, claro, lo humano incluye también la posibilidad de fallar, incluye también el mal moral. Pero bueno, eso no sería lo más noble. Lo más noble es el bien moral y la justicia que el hombre es capaz de realizar. La reconciliación y la comunión que el hombre es capaz de realizar. Por ahí iría el camino de esta reforma en la vida. Así el ser humano, dice Gal Morán, pudiera vivir un poco más en sí mismo, ¿no? Más bien, pudiera vivir mejor lo que es. Algunos principios que Morán retoma, él retoma la reflexión de un foro mundial social, ¿verdad? Que a mí me hicieron recordar los principios de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, cuando habla de que eh, el tiempo es más importante que el espacio, de que el todo es más importante que la parte. Cuando el Papa habla de estos principios, también en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, nos está invitando a pensar en este cambio. O sea, pero el Papa nos invita a pensarlo desde nuestra propia fe cristiana, siempre en conversión, constante cambio para ser mejores hijos de Dios. Morán lo hace desde el pensamiento racional, secular. Y de ese foro mundial social, Morán toma estos principios. Dice, la calidad es más importante que la cantidad, el ser es más importante que el tener, la necesidad de autonomía y de comunidad deben estar siempre asociadas, autonomía y comunidad asociadas, y la poesía de la vida con el amor en primer lugar es la verdad suprema. La poesía de la vida con el amor en primer lugar es la verdad suprema. La poesía es el momento en que el ser humano dice la vida, la proclama, la celebra, donde descubre la belleza de la vida humana y es capaz de enunciarla y al mismo tiempo compartirla. Esa sería la verdad suprema, el canto, el cántico del ser humano que reconoce la riqueza de la vida, lo más noble del hombre, siempre unido al amor. Esa sería la verdad. Y todo hombre estaría llamado a llegar a esa verdad, a cantar poéticamente, a decir bellamente, reconociendo la riqueza de la propia vida. Esa es la verdad suprema. Esa es la verdad suprema. Si lo comparamos con la sociedad que vivimos, más bien como que
lo que proclamamos va más bien en lamentaciones. Nos hace recordar a este libro de Jeremías, que reflexionando en la tragedia del pueblo de Israel desterrado, Jeremías dice, bueno, hay momentos donde solamente la lamentación es escuchada. Quejas, lamentos, reclamos. Parece que la sociedad actual es lo que produce aullidos, gritos de desesperación. Parece que esta vida acelerada nos lleva hacia allá. La poesía de la vida, con el amor en primer lugar, sería entonces la invitación a buscar la nobleza de la vida humana, lo más rico de la vida del ser humano, a través de la convivencia, para recuperar las realidades espirituales que ponen al hombre frente al sentido de su propia vida, con el amor en la cabeza en primer lugar, y permiten trascender la materia y el tiempo, el espacio, la historia, trascender la historia. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de esto? Tu vida como ahorita seminarista todavía, ahorita como alguien que está buscando ese camino, clarificando la respuesta vocacional al Señor Jesús, pero también como pensador joven, como hijo de familia, discípulo de Cristo joven, ¿qué piensas de esto? En tu etapa juvenil, ¿hay este anhelo de una mejor vida? ¿Hay este anhelo? Piensas, bueno, si pudieras compartirnos esa mejor calidad de vida, ¿cuáles medios necesita para vivirse? ¿Qué necesitaría la humanidad para llegar a esta poesía de la vida, como dice Morán? ¿Qué necesitarías tú para llegar a esa poesía de la vida, como dice Morán? ¿Qué necesitarías? Morán habla de que es necesario que el ser humano de este siglo XXI tenga claridad en 7 aspectos. Tiene también una obra que se llama Los 7 saberes para la educación del siglo XXI. En esta obra de la vía para la vida futura, retoma un poquito sintetizando algo de esos 7 saberes que él propone para la educación, porque de manera así general dice, si queremos que el ser humano del siglo XXI de veras dé un paso en la calidad de vida humana, que sea de menor a mayor calidad de vida, tendríamos que tocar la educación, tendríamos que tocar el sistema social, el sistema económico, tendríamos que tocar la estructura social de otra manera. Y para ello necesitaríamos empezar a reflexionar con los niños de hoy, con los adolescentes de hoy, con los jóvenes de hoy, empezar a reflexionar esos pasos necesarios para una mejor calidad de vida humana, un desarrollo humano más integral. Para eso son esos 7 saberes para la educación. Y aquí en la vía para la vida futura nos dice algunos puntos de esos saberes. Uno, dice, frente a la depresión y excitación, contrastantes, ¿verdad? Habemos en el mundo mucha depresión y habemos mucho sobreexcitación. Exageramos los sentimientos, ¿no? Exageramos a veces las cosas. Dice él, tendríamos que aprender a vivir en serenidad. Y tal vez distinguir la intensidad de las emociones, la intensidad de las vivencias. No exagerar. Ni para arriba ni para abajo. Ni todo bonito, pura dulce, pura miel. Ni todo feo, oscuro, pura corrupción, puro odio. No. A ver. Un equilibrio más sano para aprender a vivir en serenidad.
y disfrutar las intensidades diversas del espíritu humano. Segundo punto, la integración y armonía entre autonomía y comunidad. Y en esa autonomía y comunidad viene la libertad del ser humano. Es decir, vivir plenamente libres, pero siempre conscientes de la comunidad, que somos partes de una comunidad. En la moral, en la ética cristiana, el padre Bernard Henning, hablando de esto en síntesis, dice: para el cristiano, la libertad se vive siempre en una profunda y clara fidelidad a Cristo y a la iglesia y a todos los hermanos. Soy más libre en cuanto soy más fiel. Morán un poco lo dicen que soy más libre, más autónomo en cuanto tomo más en cuenta la comunidad, ¿verdad? Entonces, autonomía y comunidad tendrán que ir siempre de la mano, dice Morán. Número 3, la convivencia y la comprensión, o llamada también convivialidad. En cuanto más aprendemos a convivir, los seres humanos, podemos comprender mejor, podemos ver mejor, podemos caminar y decidir mejor. Entre mayor convivencia sincera hay, mayores son tus posibilidades, porque las posibilidades de la comunidad son mayores que las de cada uno de sus integrantes. Entonces, la colaboración, aprender a colaborar, es un punto importante de este cambio hacia una vida más humana, más noblemente humana. Luego viene un punto importante a reflexionar para todos. Morán así lo expresa así: lo femenino en lo masculino y lo masculino en lo femenino. En lo personal, creo que no expresa con claridad este pensamiento de Morán la necesidad que hay de integrar al varón y la mujer en una convivencia, una relación de amistad siempre digna y siempre la igualdad de la dignidad de varón y de mujer. La verdad es que la relación humana entre varón y mujer tiene que estarse construyendo, creando siempre. La base es la dignidad igual para los dos, varón y mujer. Siempre partiendo de esa base de que somos iguales en dignidad, ahora sí tenemos que crear relaciones de justicia, de amor, de esperanza, de colaboración con los dones que cada uno tiene. Pero a veces el pensamiento actual, al polarizar lo femenino por un lado, lo masculino por otro, y al polarizar las características de cada uno, parece que hacen imposible la convivencia creativa, creadora, hacen imposible la convivencia y el compartir la riqueza de los dones de cada uno. Ahora, Edgar Morán lo expresa, les digo que no estoy muy de acuerdo en algunas cosas que él propone, pero él propone así: que se descubra lo femenino que hay en el hombre y se descubre y valore lo femenino que hay en el hombre y se descubre y valore lo masculino que hay en la mujer. Como si de a priori hubiera alguna cosa masculina en la mujer y alguna cosa femenina en el varón. Bueno, yo creo que se necesita un poco más de pensar y claridad. Mi pensamiento personal es más bien el pensamiento metafísico de la naturaleza, es decir, la naturaleza del varón, la naturaleza de la mujer es parecida, bueno, es igual, son seres humanos, parecida. Somos seres humanos, es igual la naturaleza, pero expresada y vivida de manera diversa. Y se le llama a esa diversidad sexo. El sexo masculino, el sexo femenino. Con una riqueza de dignidad igual, que los dos llamados a crear una convivencia digna, justa, noble. Bueno, es que, a ver, te voy a ayudar a ti, varón, te voy a ayudar a que encuentres tu lado femenino. A ti, mujer, te voy a ayudar
para que cuentes tu lado masculino. Más bien, si siguiéramos ese mismo ejemplo del mismo Morán, la poesía, ¿verdad?, de la vida, la poesía de la vida con el amor en alto, sería esa vida de amor creativo entre varón y mujer, que celebran los dones de su misma naturaleza, pero concreta en cada uno de los sexos. Celebran la riqueza de la colaboración, de la comunión, de la participación, de la justicia, de la reconciliación, de la misericordia y todos los frutos de un auténtico amor humano, ¿no? Entonces, más que reconocer lo masculino que hay en la mujer y lo femenino que hay en el varón, creo yo que hay que valorar lo femenino en sí mismo y lo masculino en sí mismo y colaborar para crear una relación creativa, creadora, con estos grandes valores espirituales. Bien, es una opinión. ¿Cuál es la tuya? Esta va a ser una pregunta también en tu examen final. ¿Qué piensas tú de esta situación actual en las sociedades occidentales, de la relación de las mujeres y los varones? Otro aspecto que menciona Morán, muy importante, es el aspecto estético. La belleza como un encuentro del ser humano con esa nobleza del ser, con la belleza del ser en el mundo, en el tiempo y del mismo ser humano, de las cosas, de la naturaleza, de los astros, del planeta, de la cuestión ecológica, toda la armonía ecológica que deberíamos tener, pero la riqueza y la ubicación de cada ser en su riqueza, que nos hace también reconocer la finitud del mismo ser y el anhelo, al menos, la postulación o el reconocimiento de que tendría que existir el ser perfecto. De otra manera no podría existir este ser imperfecto. Pero reconocer la riqueza del ser frente a, o a un lado de, bueno, frente a la nada. El ser es la primera de las riquezas y la más grande tal vez, el ser. Ser. Entonces, esa, el modo de ser que cada ente tiene en su manera perfecta, allí nos topamos, allí nos encontramos con la belleza. Es la definición que da Tomás de Aquino. La belleza es, el bellum es la perfección de la forma de ser. Los entes tienen una forma que da la constitución natural a su ser. La perfección de esa forma de ser, esa es la belleza. Como cuando ve uno un árbol frondoso con sus hojas, con su tronco, ya maduro, ya grande ese árbol, un tronco que ha crecido, unas hojas lozanas, verdes, bellas. Este es un árbol bello. Más allá de la figura, es un árbol bello porque expresa las formas naturales en perfección. Es un árbol bello. Morán dice que para poder captar la belleza del mundo en el tiempo y la propia belleza, será necesario la reestructuración del ritmo de la vida para poder mirar, bueno, para poder ver, para poder mirar, para poder observar, para poder contemplar, para poder reconocer, para poder experimentar la belleza que hay en la vida del hombre y la belleza que hay en el mundo. No se trata de un esteticismo, de que la belleza es la salvación del hombre. No, la belleza vendría siendo, o sea, el encuentro con la belleza vendría siendo una madurez, es una virtud,
aprender a captar la belleza, a reconocer la belleza, es una virtud que hemos de aprender a realizar. Tenemos las capacidades, pero tenemos que ejercerlas, ponerlas en acto. Entonces la belleza, la relación estética, para Morán es importante en ese anhelo de una nueva manera de vivir. Otro rasgo más, la experiencia de la comunidad, del vivir en común. Otra vez, parece que en la reforma de vida o el camino de la vida del ser humano queda iluminada en la relación con los demás. Allí es donde se dan esos elementos espirituales que son los que llenan el corazón, llenan el alma, ¿no? Entonces, vivir juntos, convivir en comunidad, tener acuerdos, tener metas juntos, proponernos el bien común. Comprender eso, desacelerar nuestra vida, empezar a poner más atención en la convivencia, nos permitiría valorar mejor la riqueza de vivir en común. Es muy difícil, claro que sí, pero la comunión, el entendimiento, la comprensión mutua, eso no tiene par. No te lo puede dar un perro o un gato, ni un caballo, ni un pescado. Solamente te lo puede dar la comunidad humana, solamente. Aunque le hables con diminutivos, con mucho cariño a tu perro, él sigue siendo un perro y te responde como perro y se entrega a ti. Lo que te da a ti es como perro, conforme su naturaleza. Lo que tú le inventes, bueno, pues ya tú se lo inventas, pero lo que él te puede dar es una respuesta canina, nada más. Esa es la realidad. La respuesta humana, eso, solamente en la comunidad. Es muy difícil, sí. A veces decepciona, sí. A veces hiere también. Pero el sentido profundo de la vida y la nobleza merecen correr ese riesgo. Aprender a tratarnos y a convivir en comunión. Merece la pena el riesgo de vivir en comunión. Y finalmente, el séptimo, vamos a repasar estos 6, 7, ¿verdad? Primero, vivir con serenidad e intensidad para dejar esa dicotomía entre depresión y excitación. Luego, autonomía y comunidad van siempre de la mano. Soy más libre en cuanto soy más fiel. Luego, la convivialidad y la comprensión. La convivencia continua nos ayuda a conocernos mejor, a apoyarnos, a colaborar mejor, a comprendernos mejor. Cuarto, lo femenino, así él enuncia él, lo femenino en lo masculino en lo femenino, aunque recuerden que mi crítica fue de que más bien hay que valorar lo femenino y valorar lo masculino y entre los dos crear relaciones verdaderamente y noblemente humanas. Luego, la relación estética, una madurez del ser humano cuando aprende a captar lo bello. Luego, la experiencia de la comunidad. Número 6, la experiencia de la comunidad, donde ponernos metas juntos y trabajar juntos nos hace crecer, nos ayuda a crecer individual y comunitariamente. Y el número 7 y último, la reforma moral. Y con esto por ahí creo que va a ser el último punto que vamos a comentar, porque ya son los 50 minutos, ¿no? La reforma moral. Bien. Morán dice que la reforma de vida, el anhelo de una vida mejor, conlleva definitivamente, necesariamente, una reforma moral en uno mismo. Cambiar de usos y costumbres, cambiar de maneras de pensar y maneras de actuar, maneras de decidir, para que sean mejores, para poder crecer. Ese es el pensamiento de Morán. Y en esta reforma moral propone dos principales: la reforma de la moral individual y la reforma de la moral cívica. En la reforma individual
propone puntual y centralmente el examen de conciencia. Él le llama la autocrítica. Pero en nuestro humanismo cristiano nosotros sabemos muy bien lo que es el examen de conciencia. Dejar de engañarnos, dejar de pasar el tiempo, que se nos pasen los días nada más, que aprendamos a evaluar nuestro día, lo que hice, lo que no hice, cómo lo hice, los frutos que alcancé, las cuestiones que hay que mantener en la memoria, recoger la memoria, la experiencia. Bueno, ¿verdad? La revisión de vida, la autocrítica, el examen de conciencia está en la base de todo nuevo comienzo. Si en la vida en algún momento te sientes cansado, apesadumbrado, la nueva etapa no podrá llegar si no haces un examen de conciencia, reconoces la responsabilidad que tienes en ese estado depresivo y ay, no puedo. Si no reconoces la responsabilidad que tienes tú allí, difícilmente vas a poder encontrar fortaleza para salir adelante de ese estado depresivo. Bueno, llamando depresión no a la enfermedad propiamente dicha, sino un momento de desánimo, un momento de que quiero que los demás vengan a moverme. Es que no me invitan a tocar piano, es que no me invitan a jugar fútbol, es que no me invitan a ver una orquesta, es que no me invitan al apostolado, es que los demás. En el examen de conciencia uno supera esa etapa de echarle la culpa a los demás. En el examen de conciencia uno empieza a cultivar la propia responsabilidad. Y entre más joven lo aprendas, mejor para ti. Porque llegarás a la etapa adulta, 40, 50 años, con un corazón muy vivo, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto. Dispuesto a luchar, a tomar la cruz para dar testimonio de Cristo. Si esperas a que otro te invite, otro venga, es que, ¿por qué los formadores no me traen, no nos dan clases de piano? Es que, ¿por qué el seminario no nos da clases de alemán? Es que, ¿por qué la iglesia no nos da seguro de vida? Mijo, eso te toca a ti. Te toca a ti. Es una madurez. Date cuenta lo que te toca a ti. ¿Quieres aprender a tocar piano? Pues busca la manera de aprender a tocar piano. ¿Quieres aprender alemán? Pues busca la manera de aprender alemán. No te pases de vida echándole la culpa a tus papás porque no te llevaron a una escuela, a tu maestro porque no te dijo, a tu formador porque no te entrevistó, a tu obispo porque no viene y te saluda. A ver. Si no reconocemos la responsabilidad que hay en nuestra propia vida y nuestro propio crecimiento, nunca vas a crecer. Por eso es una madurez. La reforma moral. La reforma moral incluye entonces el examen de conciencia. Incluye la autocrítica. Incluye la evaluación de uno mismo. Eso lo incluye. En momentos oportunos vas a poder decirle a tu formador, preguntarle a tu director espiritual, oiga, mire, ¿usted cómo ve mi desempeño? ¿Cómo me voy presentando? Mire, estos son los frutos que según yo, estos son los frutos que yo he alcanzado. ¿Usted cómo ve? ¿Lo reconoce? ¿Si ha alcanzado estos frutos? ¿Qué otros frutos tendría que alcanzar? Ese es el ser humano. Y esto, para una mejor calidad de vida, se requiere esa responsabilidad humana. Se esperaría que un estudiante de filosofía de tercer año, bueno, ya de octavo semestre de filosofía, ya lo hubieras captado. ¿Verdad? Entonces, los frutos, dice el Señor Jesús, por los frutos los van a reconocer. Una persona que se jacta de que no, yo ya estoy grande, ya soy obispo, yo sé muchas cosas, ¿sabe qué? Y revisas la vida de ese obispo y no tiene servicio, es soberbio, no sabe ayudar, no sabe colaborar.
no sabe escuchar, no reza, no predica, no prepara. Pues, ¿cuáles son los frutos de esa madurez que dice? Los frutos son los que hablan. Esta reforma de vida de la que habla Morán, habla de esos frutos, nos ayuda a pensar en esos frutos de la vida. Se espera de ti que ya al ir finalizando este último semestre de filosofía, seas un joven más sabio, con frutos, que sabe ver, sabe observar, sabe contemplar, sabe reconocer, sabe analizar, sabe sintetizar, sabe evaluar la realidad. Entonces necesitamos, bueno, todos necesitamos, necesito yo, necesitas tú urgentemente aprender a hacer un examen de conciencia. Les comento algo. Cuando yo era maestro ahí en el seminario y me invitaban a los exámenes de Universa Filosófica, de Universa Teológica, en el examen, en un año, en el examen de Universa Filosófica yo pregunté qué es un acto humano según Santo Tomás de Aquino y cuáles son los pasos de un acto humano desde la antropología y la ética. Es una pregunta de examen, apúntenla. ¿Qué es un acto humano y cuáles son los pasos de un acto humano? Y bueno, los estudiantes de filosofía me respondían, no, pues es la aplicación de todas las facultades superiores del hombre, ahí está incluida los sentidos externos e internos, ahí está incluido la estimativa, la cogitativa, está la memoria, está el intelecto, está el consejo, está la voluntad, un objeto que despierte la voluntad, empieza a reflexionar el ser humano, bueno, todos los pasos del acto humano. En teología pregunté cuáles eran las 5 cosas necesarias para una buena confesión. ¿Cuáles son? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de boca, cumplir la penitencia. 5 cosas para una buena confesión. En teología yo pregunté, no, por supuesto que no era la pregunta, ¿verdad? Y algunos no se acordaban de las 5 cosas. La pregunta era esta: ¿por qué? ¿Por qué son esos 5 pasos para una buena confesión? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Hubo algún monje en la historia que se le ocurrió y puso eso de requisito? Bueno, batallaron mucho los hermanos para contestar esa pregunta del por qué. Y la respuesta es esta. Es que examen de conciencia es poder reconocer intelectualmente, afectivamente, la calidad de mis acciones, de bondad o de maldad. Esto es un aspecto ético, es un aspecto humano, intelectual, de amor. Pequé, Señor, me arrepiento, estas acciones las hice mal. Dolor de los pecados. Experimentar, reconocer en uno mismo, en toda nuestra persona, lo que hemos hecho. No para atormentarnos, no, para reconocer intelectual, afectivamente, la calidad y las consecuencias de una acción mala. Fíjate en esto, fíjate en el bien, fíjate en el mal. En el acto de contrición decimos: pésame, Señor, por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Eso es una madurez humana, ¿eh? Eso es para una persona muy madura. Reconocer el cielo, la bondad, las consecuencias, la riqueza de la que me privo, la riqueza que pierdo y la nada que gano, el tormento que gano. Esa es una sabiduría. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Es una sabiduría de la vida. Propósito de enmienda: comprometernos con el Señor Jesús a corregir las acciones malas y a continuar la vida haciendo el bien.
Esto es ética, surge del corazón del ser humano. Pero claro, en el sacramento de la reconciliación y en el examen de conciencia cristiano, con la ayuda de Dios, con el amor de Cristo en la cruz, muerto y resucitado, con el amor de Cristo, que lleva al ser humano a la plenitud, lo invita a la plenitud, no ética solamente, sino la plenitud en el amor. Confesión de boca, la responsabilidad. Padre, me acuso de que yo he hecho esto. Respondo, reconozco que yo estuve ligado a esto y ahora me propongo otra cosa, en propósito de enmienda. Retomo mi proyecto, retomo el proyecto de Cristo. Ese es el examen. Y luego cumplir la penitencia, transformar en acciones lo que ha sucedido en el interior, en el intelecto, en la voluntad, en el corazón, transformarlo en acciones de bien y de justicia para mis hermanos, para la iglesia. Por eso son esas 5 cosas. Responden a la constitución antropológica humana. Responden a esa constitución antropológica humana desde el amor de Dios. Si solamente hiciéramos eso, sin el amor de Dios, las 5 cosas, sin el amor de Dios, pues es como una evaluación de las que hacemos acá en la escuela. Pero desde el amor de Dios, un ser humano que reconecta con la sabiduría divina y con el amor de Cristo, bueno, esto es vida, esto es nuestra fe. Pero en filosofía estamos aprendiendo a distinguir el ser humano en cuanto tal. Por eso, en exámenes de Universa, yo solía preguntar desde la antropología filosófica qué es un acto humano, y a partir de ahí son las bases para comprender qué onda con los 5 pasos para la buena confesión, y qué onda con el sacramento de la confesión. ¿Qué significa el sacramento? Entonces, esta reflexión de Edad Morán acerca de la reforma de la vida nos permite hacer síntesis de todo nuestro pensamiento como seminaristas, como jóvenes pensadores que van en el camino de la teología, si Dios quiere, y te permite tener una síntesis de lo que piensas de ti mismo, de la vida, de la comunidad, de la sociedad, de aquellos que amas y que te aman. Sigan adelante con su síntesis filosófica. La próxima semana, con el favor de Dios, nos veremos ahí en el seminario para nuestra siguiente clase, que también versará sobre todavía estos elementos de Edad Morán, pero, o sea, algunos más elementos, pero también haciendo síntesis filosófica de pensamiento ético, que es importante. De hecho, el examen de conciencia es fundamental en la ética. Sin la revisión de las propias acciones, ¿cuál ética hay? Si decimos que el principio moral, el principio fundamental ético es hacer y promover el bien, evitar el mal, ese principio ético en la práctica y en la vida del ser humano se traduce en estar cuidando las acciones que realizamos y reconociendo las que están bien y las que están mal. El examen de conciencia es fundamental en la ética. Te urge comprenderlo, te urge vivir el examen de conciencia desde la ética y desde la fe. Allí le dejamos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Hasta pronto.